y el día de hoy tengo el honor de presentarles a Marifer Calderón. Ella es terapeuta de lenguaje y aprendizaje, estudió neurolingüística y también tiene una especialidad en cognición y lenguaje y una maestría en orientación y educación familiar. Pero para mí, lo más importante de todo es que es facilitadora de los cursos del modelo Neufeld, que es un modelo maravilloso, que bueno, en realidad yo no les voy a decir nada porque la experta es ella y creo que de lo primero que va, antes que nada, darte las gracias por hacerme el honor de regalarnos un poquito de tu conocimiento, que nos platiques qué es esto del modelo Neufeld. Hola Erika, pues muchas gracias por la invitación. La verdad me da mucho gusto estar aquí y te platico brevemente qué es el modelo Neufeld. El modelo Neufeld es un modelo de crianza creado por el doctor Gordon Neufeld. El doctor Gordon Neufeld es un psicólogo evolutivo canadiense que dio muchos años dio clases en la universidad y hablaba de psicología evolutiva. Él al final de sus cursos se quedaba como en estos cafés de la última clase, el ratito de platicando con los alumnos y empezaban a hablar de cuestiones de crianza, de paternidad, de educación y empezó a hacer estas sesiones como más formales y de repente se dio cuenta que cada vez había más gente que iba a sus pláticas y decidió como sintetizar todo en un modelo y creó el modelo evolutivo integrativo basado en el vínculo, conocido como modelo Neufeld. El modelo Neufeld, o sea, el nombre es tremendo, ¿no? Modelo evolutivo. ¿Por qué? Porque habla del desarrollo, cómo va evolucionando el ser humano. Habla de los procesos de maduración. Es un modelo integrativo porque él integra diferentes teorías, diferentes pensamientos o psicologías, a diferentes autores, los integra en un solo modelo, por eso es integrativo. Y basado en el vínculo, porque para nosotros, o bueno, para el doctor Nuffel particularmente, el vínculo juega un papel importantísimo, ahora sí que es el contexto a partir del cual podemos educar y criar a nuestros hijos. Ok, o sea que lo más importante cuando se trata de nuestros hijos, entiendo desde la perspectiva de Neufeld, es el vínculo que hacemos con ellos. ¿Tú dirías que el vínculo que hacemos con nuestros hijos es lo que les va a permitir madurar, la calidad de vínculo es lo que les va a permitir madurar emocional y cognitivamente de la mejor manera? Así es, fíjate que el doctor Nuffel platica que cuando él empezó con el modelo, él Ujú. empezó desarrollando los procesos madurativos, ¿no? Él hablaba de cuáles eran los frutos de la maduración, cómo se va desdoblando el potencial humano, por qué a veces nos quedamos atorados en los procesos de maduración, ¿no? A veces él dice, todos crecemos, todos envejecemos, pero no todos maduramos. Y bueno, hablaba de la parte evolutiva. Y después se dio cuenta que esa parte evolutiva necesitaba un contexto. Y fue así como encontró la importancia y la relevancia del vínculo. Y dice que el vínculo es el contexto natural para educar y criar. Cuando tú te vinculas de la manera adecuada, cuando tú te vinculas correctamente o los hijos se vinculan a ti de la manera adecuada, es cuando podemos ejercer nuestro papel. Y hablo de hijos, pero hablamos también de maestros, cualquier adulto a cargo de los niños, de seres inmaduros. Cuando nos vinculamos de manera correcta, podemos ejercer nuestro papel mucho más fácil porque tenemos una influencia natural. Ujú. O sea, podemos decir entonces, wow. Además, me imagino que esta evolución desde un vínculo sano o desde un vínculo maduro es lo que nos permite también en la vida adulta tener, bueno, y desde pequeños, incluso en la escuela, empezar a tener relaciones, vínculos con otros seres, con nuestros pares, también más sanos. Finalmente, nuestro bienestar en la vida, el trauma incluso, o sea, siempre se da en el contexto de una relación. Cuando estamos hablando de vínculo, estamos hablando de relación, ¿no es cierto? Claro, sí. El Entonces, vínculo nosotros lo definimos como la búsqueda y preservación de cercanía. ¿No? Los seres humanos somos seres sociales, somos seres que estamos en busca de conexión constante, ¿ok? Y entonces esta vinculación, para nosotros, el vínculo es sinónimo de supervivencia. Los seres humanos somos seres que estamos acostumbrados y necesitamos estar vinculados, más allá de necesitar alimento, más allá de necesitar las cosas que pensamos que se necesitan. De hecho, hubo bueno, entre los estudios de Nufed, decidieron hacer un experimento con unos monos el de los changuitos, claro, de es los maravilloso. changuitos. Platícanos, platícanos para que todos lo oigan. No sé si todos sepan de este experimento, pero es una maravilla.
Bueno, en grandes rasgos, ¿no? Quitaron a los changuitos de sus papás, los aislaron un poco, les quitaron un poco de comida y después los pusieron con unos maniquís de fierro fríos. A un maniquí le pusieron frazaditas, le pusieron algo calientito y a otro maniquí le pusieron alimento. Y Ujú. los changuitos, uno discutía, no, van a ir por el alimento, no, van a ir por el calor. Y Calidez. efectivamente fueron a la calidez, fueron a la estructura de metal que tenía frazadas, que era cálida, y esa es la necesidad de vinculación, ¿no? Esa es una de las muestras de la importancia que tiene el vínculo en la vida del ser humano. La calidez, sí. Me acuerdo que hace mucho vi una película, algún asunto, alguna película alrededor de toda esta cuestión del holocausto. Y me conmovió mucho, ya sé que hay muchas películas del tema, pero me conmovió mucho porque cuando este chico, que desde muy pequeño estuvo en uno de estos campos de concentración, cuando sale ya es adolescente, pero cuando sale no encuentra a su familia. Su familia en realidad fue este grupo de personas con las que vivió estas experiencias tan desafiantes y tan tristes. Y al final de la película, él va caminando como de regreso al campo, como en busca de su lugar de pertenencia. O sea, donde había recibido cariño, donde había recibido afecto. No, no, en realidad no era un lugar maravilloso, pero ahí él había recibido afecto. Y Ahí se sentía. exacto, exacto. Y bueno, afuera no había encontrado y a las personas que estaban afuera no eran personas con las que se pudiera identificar porque esas personas de afuera no habían vivido lo que él había vivido, entonces no hablaban el mismo idioma. Y todo eso hacía que al final de la película la imagen era el chico, la espalda del chico caminando en busca de lo que había dejado atrás, que era un campo de concentración, una cosa verdaderamente trágica, pero que ahí él había encontrado una calidez que al salir ya no encontraba. Ahora, fíjate que mencionas algo bien importante, dices, se identificaba, había semejanzas, gente que había vivido lo que él. El doctor Neufeld habla de cómo el vínculo va evolucionando, el vínculo pasa o atraviesa por 6 etapas diferentes, Platica. me encantan esas etapas, son 6 etapas distintas en donde cada etapa es más compleja, pero lo ideal sería llegar a vincularnos de manera profunda. Cada etapa es más profunda, más compleja, y él empieza y comenta cómo la primera manera como nos relacionamos o como nos vinculamos los seres humanos es a través de los sentidos. Cuando te toco, cuando te escucho, cuando te veo, cuando estamos cerca, ¿no? Quiero estar contigo. Y esa es una manera muy, muy natural de vincularnos. Es una manera también muy superficial, porque cuando te dejo de ver, ya no te siento cerca. Si Mm, no te escucho, ya no te siento cerca, ujú, ¿no? Pero es la manera como un bebé empieza relacionándose, vinculándose con mamá, ujú. ¿no? Cuando mamá desaparece, el bebé empieza a llorar. Si tú le das una cobija o una bata de mamá que huele a mamá, por los sentidos el bebé se tranquiliza. Entonces, bueno, finalmente sí tiene un impacto importante el contacto físico, pero el vínculo va evolucionando y hacia el segundo año de vida empieza a desarrollarse a partir del nivel de las semejanzas. Es decir, me quiero parecer a. Y habla, bueno, aquí se menciona lo que tú estás diciendo, ¿no? Cuando me identifico con alguien, cuando hemos vivido cosas parecidas, cuando soy como otra persona, me siento cercana a esta persona. Eh, Joseph Campbell le llama el ethos, E-A-T-H-O-S, ethos, o sea, es cuando nosotros nos parecemos, nos identificamos. En esta casa todos somos respetuosos. En esta casa se come a las 6 de la tarde. Y aquí todos ayudamos. Toda esa parte donde todos nos identificamos desde la manera en que todos somos güeritos o todos somos morenos, o sea, desde cómo. Encontramos semejanzas, nos parecemos, Y le ¿no? damos, le damos súper en la torre a eso cuando en el divorcio le decimos a los hijos, te pareces a tu papá, ¿no? O Bueno, cuando ya lo estamos usamos haciendo, sí, sí, en negativo, pues sí, también lo podemos usar en positivo, ¿no? Y a veces hasta con ideal. nosotros mismos. Ay, eres igual de neurótico que yo. Pues no está tan padre. Pero después de la semejanza, la vinculación va profundizando y va hacia una pertenencia y lealtad. ¿Qué tiene que ver esto? ¿No? Pertenecemos a una familia, en esta familia hacemos esto. La pertenencia y la lealtad te da como esta parte de identificación, somos parte de un grupo, me pongo de tu lado, somos parte de un equipo, ¿no? Y aquí este nivel es importantísimo para vincularnos, porque cuando un niño está vinculado a nivel de pertenencia y lealtad,
de manera natural te quiere agradar. Surge algo que se llama el deseo de ser bueno. Quiero ser bueno, porque me pongo del lado de mi papá o de mi mamá, quiero complacerlos y eso sí, eso ayuda muchísimo en educación y crianza. Naturalmente lo hacemos. Ujú. Viene un cuarto nivel, que es el nivel de ser significativo. Yo quiero ser importante, quiero ser elegido, quiero ser tomado en cuenta. Vamos hacia un quinto nivel, el nivel del amor, en donde te amo incondicionalmente, hay una intimidad emocional. Y el último nivel es el nivel de la intimidad psicológica, en donde quiero ser conocido. Ahora sí que con virtudes y defectos, que sepas quién soy y que me aceptes tal como yo soy, es un nivel de intimidad absoluta, ¿no? De mucha profundidad. Y entonces, en la película que mencionabas, cuando los niveles de vinculación son muy superficiales, es muy frágil ese vínculo, Claro. ¿no? Es muy frágil que alguien pueda sustituirte porque en cualquier momento te pareces a otra persona, en cualquier momento eres diferente y dejas de sentirte cercano. Y por eso es tan importante aprender y entender, a ver, el vínculo es algo absolutamente natural, no aprendes a vincularte, es algo que sientes, es un instinto, que eso también es importante resaltarlo. El instinto de vinculación es natural. Al tratarse de un instinto, no es algo que puedas enseñar o no es algo que puedas exigir o demandar. Es Ujú. algo que surge de la relación adecuada. Claro, Entonces, pero una pregunta, ¿no pareciera que en la actualidad hemos ido perdiendo ese instinto? A mí, porque yo veo familias desvinculadas, yo veo jóvenes aislados o veo familias muy preocupadas porque los jóvenes sienten su pertenencia fuera de casa, con otros amigos que en el mejor de los casos son buenas personas, pero no necesariamente, bueno, todos somos en general, yo siento que todos somos buenas personas, pero a lo mejor son personas que no tienen hábitos, que tienen hábitos destructivos o que no tienen hábitos constructivos, pero es como donde mi hijo se siente bien y ya no sé cómo recuperarlo porque, pues no sé, o sea, el vínculo que como tú dices es un instinto, está muy frágil o no está. Si es un instinto, ¿por qué deja de estar, Marifer? No entiendo eso. a Bueno, ver, a mí me da la impresión de el que... vínculo es un instinto, yo tengo la necesidad y instintivamente me voy a relacionar con quien siento atracción. Sentir atracción es saber, bueno, un vínculo seguro es un vínculo en donde yo tengo garantizada la protección y el cuidado, en donde yo sé que el adulto es mi respuesta, ¿sí? El vínculo tiene ciertas características. Una de esas características es que no nos relacionamos entre iguales, siempre nos relacionamos en jerarquías. Tenemos, así como está el instinto de vinculación, también tenemos instintos alfa, el instinto de cuidar, de proteger, de proveer, y tenemos instintos dependientes, Ujú. dejarme cuidar, seguir, ser orientado por alguien. Si nos vinculamos adecuadamente, nos vamos a vincular en jerarquías. Un alfa con un dependiente es la respuesta. Ok, Lo pero... ideal sería que el Ajá, adulto fuera el alfa y el niño fuera el dependiente. ajá. El problema es que muchas veces los adultos somos alfa, tenemos dos variantes del alfa. Tenemos alfas muy autoritarios, muy exigentes, muy demandantes, que lastiman, Ujú. que imponen su autoridad y que hacen daño sin querer hacerlo. Este alfa autoritario hace que el dependiente no pueda confiar en él. Este adulto me está haciendo daño y entonces yo me coloco en alfa. Se invierten los instintos de vinculación, por ejemplo. Ujú. Otra razón por la que se pueden invertir los instintos de vinculación es porque el alfa es muy dudoso, es un alfa inseguro. ¿Qué es lo que está pasando mucho hoy por hoy? Los papás jóvenes o primerizos no, como que pierden la seguridad de, híjole, lo estoy haciendo, tenemos tanta información, ¿lo estaré haciendo bien? No, es que me dijeron que si le doy una nalgada a tiempo, más vale una nalgada a tiempo que 100 descoloridas. No, pero si le pego, a lo mejor estoy yendo en contra de su autoestima. Entonces, los papás están dudando tanto de su propio instinto que se muestran frágiles. Y entonces los niños perciben, yo no tengo un alfa que me cuide. Y Ujú. como necesito que haya un alfa en esta relación, el niño toma el instinto alfa. Ujú. Y entonces empieza esta relación que a lo mejor no es la indicada, porque, bueno, no a lo mejor, seguramente no es la indicada, porque los niños están diseñados para depender de adultos, Claro. ¿ok? Entonces, hablando de esta competencia de vínculos que me hablas, de ya no se vinculan tanto a los padres, un papá alfa que lastima o que hiere, muchas veces hace que el niño se distancie, que se aleje. Ujú. Y entonces, por necesidad de vinculación,
se va a revincular a otra persona o a otra cosa. No, Y hoy tenemos mucho más vínculos que compiten en nuestra sociedad, empezando por dispositivos digitales, ¿no? Nuestros hijos, hoy vemos adolescentes vinculados a redes sociales, a videojuegos, a celulares, impresionante. ujú, Otra cosa que no favorece el vínculo es que la cultura no nos está apoyando. Papá y mamá salimos a trabajar, los hijos se quedan en casa o en la escuela o en la guardería, pero cuando se quedan en casa no se quedan con adultos responsables a cargo, a veces se quedan con una nana que no conocen o los dejamos en una guardería con una maestra que no desarrolla relaciones con ellos, que nada más los cuidan superficialmente, es decir, se encargan de alimentarlos, vigilarlos, pero no de atenderlos con calidez. ujú, ¿No? Entonces los niños, al no tener adultos con quienes vincularse, se vinculan inmediatamente por niveles de vinculación con sus pares, con sus semejantes, con otros niños. ujú, ujú, Los niños pasan muchas más horas hoy por hoy en la escuela, ujú. en las tardes tienen actividades con sus amigos, con sus pares. Entonces, sí, es una realidad que si no tenemos los papás desarrollado este instinto y nos hacemos cargo de los hijos y procuramos la relación, fíjate que la vinculación es la búsqueda y preservación de cercanía. ¿Qué Ah, quiero decir con preservación? Hay que estarlo manteniendo, hay que estarlo nutriendo. qué bonito lo que estás diciendo, hijos. A ver, vamos a detenernos y a recordar esto, casi, casi, a ver si lo podemos escribir ahí. El vínculo es la búsqueda y la preservación de, Cercanía. de cercanía. La búsqueda y la preservación de cercanía. Pues yo creo que en realidad, al final de cuentas, todo lo que hacemos va de eso, ¿no? Incluso como adultos en busca de pareja, ¿no? Pero si no aprendimos esta cercanía o, o herramientas o formas de conseguir y preservar esta cercanía en nuestra evolución, difícilmente vamos a poder hacer eso como adultos con otros adultos. Claro, lo que pasa es que el vínculo, fíjate cómo es una energía universal, o sea, tú dices, nos rige a todos, nos rige en todo, o sea, estamos vinculados al planeta Tierra por la fuerza de gravedad, Ujú. ¿no? El sistema solar, están vinculados los planetas unos a otros y giran alrededor del Sol. Las plantas están vinculadas a la Tierra gracias a sus raíces. Ujú. Los elementos de la tabla periódica, de la tabla de química, están vinculados unos con otros Programa. para formar materia. Entonces, la vinculación es una energía, es una fuerza universal. Sí es una realidad que la manera como nos vinculamos o la manera como desarrollamos vínculos en la infancia determina la manera como nos relacionamos en relaciones futuras, Ujú. ¿no? Los vínculos que construimos en relaciones futuras están determinados por los que construimos en la infancia, especialmente cuando no estamos conscientes de ello, ¿no? Te digo, el vínculo es un instinto, entonces no necesariamente necesitamos tener la conciencia. Ok, No entonces necesitamos. yo voy a estar buscando el vínculo, pero como no tuve buenas herramientas de vinculación en mi infancia, entonces voy a estar teniendo problemas en mis relaciones porque no me voy Vínculos a... seguros. Sí, yo no, o sea, bueno, seguro, no sé, papá no estaba o mamá no estaba o iban y venían bueno, no sé cómo, o sea, bueno, yo sí sé en mi vida particular cómo fueron mis vínculos inseguros, ¿no? Pero aquí la cosa es, si yo no tuve vínculos seguros, si yo no tuve vínculos estables, eso quiere decir que no voy a saber cómo hacer vínculos seguros y estables en mi vida adulta. O sea, Lo ya que pasa es que normalicé esa manera de relacionarme a lo mejor y es la es forma la, en que man- me relaciono. es la forma como aprendes a relacionarte. El vínculo es esta, te digo, va evolucionando a lo largo de diferentes etapas, Ujú, ¿sí? Pero para que pueda llegar a etapas profundas, necesitamos hablar de vínculos seguros. ¿Cuáles son los vínculos seguros? Los vínculos que no lastiman, los vínculos que tenemos garantizados. Hay diferentes heridas que recibimos los seres humanos. Está la herida de separación. Yo creo que la herida más grande, y de hecho la separación, así como mi necesidad primaria como ser humano es estar vinculado, cuando yo experimento separación, horrible, experimento heridas, heridas emocionales sumamente importantes, ¿no? terrible. Y la separación no es nada más una separación física. A veces hay papás o mamás que están muy presentes físicamente, pero están ausentes en el WhatsApp,
O a lo mejor está deprimida la mamá o a lo O, mejor... exacto, atraviesan por una situación complicada. O sea, la separación puede ser real, puede ser imaginaria, puede ser una separación en donde a lo Emocional. mejor tú a tu hijo le dices, ay, no, yo no quiero niños groseros, aquí no quiero niños groseros. Ya experimenta un rechazo, una separación de niños groseros. Ok, A lo mejor la mamá alarma nada más con, Poli, se lleva el niño, no se pone el cinturón. Y claro. esa alarma hace que el niño no tenga garantizado que mamá, pues oye, con qué facilidad mamá le dice al poli, llévate al niño. Pero bueno, esas son como herramientas muy a la mano que tenemos los papás para resolver problemas con los hijos, ¿no? Esta parte de yo no quiero niños groseros, te vas a tu cuarto. Y entonces tú dices, ahí estamos lastimando. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces de esa manera? O sea, el sistema Nuffel, ¿qué es lo que me da? O sea, me está explicando todo esto. El sistema Nuffel me explica que el vínculo es lo más importante para que mi hijo madure y tenga un sentido de pertenencia y se desarrolle cognitiva y emocionalmente de manera adecuada y que pueda tener relaciones sanas en su vida adulta. Es importantísimo que yo haga un vínculo profundo. También me dice este sistema cómo le hago porque no sé cómo hacerle. El modelo Nuffet te explica cómo va evolucionando. A ver, lo más importante y a mí lo que me parece más atractivo del modelo es que te explica cómo deberían de darse las cosas de manera natural. No te dice qué es lo que tú tienes que hacer. Al contrario, aquí la experta se supone que no soy yo. Vaya, yo conozco el modelo Nuffel del doctor Nuffel, ni se diga es el experto en el desarrollo y tal. Pero aquí lo que nosotros defendemos es que al tú como papá o como adulto conocer cómo se debería de desdoblar el potencial humano, conocer cuáles son las necesidades del hijo, del adolescente, el adulto es el experto en su hijo. Nadie conoce mejor a sus propios hijos que uno mismo. Entonces, no hay respuestas particulares o respuestas específicas. ¿Qué hago cuando mi hijo pega? Híjole, hay que saber. Hay que saber si tu hijo está pegando porque está frustrado, si tu hijo está pegando porque de verdad no tolera una situación y quiere hacerle daño a alguien. Hay que saber si está frustrado porque está cansado, tiene hambre. Hay diferentes razones por las que un niño puede pegar. Entonces, no te puedo dar una respuesta particular a una conducta. Y a lo mejor está pegando porque está emocionado. Exacto, a lo mejor está emocionado o a lo mejor tiene una inmadurez neurológica. No Ujú, sabemos. Entonces, aquí lo importante es entender qué es lo esperado, cómo deberían de darse las cosas de manera natural. Cuando tú entiendes cómo evoluciona el vínculo, cómo se da la jerarquía, cómo debería de darse la jerarquía adecuada, cómo se da la competencia de vínculos, cuando no se colocan, cuando dejan de ser los papá y mamá los importantes y se vuelven los importantes los amigos o el tío, o un maestro, o un actor, o un influencer, ahora que están tan de moda, perdemos la energía de la polaridad positiva, la fuerza de atracción. Entonces, cuando tú vas entendiendo todo esto, vas encontrando respuestas. El modelo Nufeld como tal no te da pasos o no te da tips o no te da secuencias. Te explica una visión general de lo que debería de darse ujú, y depende de nosotros detectar qué hace falta en cada situación y cómo lo puedo yo facilitar o promover. ujú, ujú. Pero sí hay maneras, o sea, sí hay como tips. Sí, Yo sí, siento bueno, tomé un módulo maravilloso contigo y no he podido tomar más porque no me... Hola, amigas y amigos de Retos Femeninos, me da mucho gusto estar con ustedes y el día de hoy tengo el honor de presentarles, he dado tiempo, pero sí escuchaba como una serie de tips que me parecían como muy acertados para cuidar la relación con un adolescente, bueno, incluso con un niño, ¿no? siempre, claro, empezando con niños. Ujú, empezando con los niños. Y bueno, y también por ahí leí que dabas algún módulo relacionado con el corazón. ¿Qué tiene Las emociones. exacto, qué tienen que ver las emociones o qué papel juegan las emociones o el manejo emocional en todo este modelo? No, bueno, juegan un papel importantísimo. Fíjate que el modelo NUFED tiene como tres características importantes, tres enfoques. Un enfoque es el enfoque a partir desde la vinculación. Ujú. Otro enfoque es a partir de la vulnerabilidad. Oh, Las emociones juegan, aprender a ver al ser humano a partir de su propia vulnerabilidad. Y ahí juegan un papel importante las emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos una falsa creencia de que una persona vulnerable es una persona frágil.
¿no? Estamos como no permitiéndonos ser vulnerables, no llorar enfrente de la gente, veneramos al superhéroe todopoderoso, ¿no? Y no nos damos cuenta de la importancia que tiene el atreverte a sentir, Claro. el poder sentir tu tristeza, el poder sentir tu decepción, el poder decir todas y cada una de las emociones, ¿no? Y poder estar Porque ahí, ¿no? Poderte quedar con tu tristeza y sentir tu tristeza, ¿no? relacionarte con ella y aceptarla. Ujú, Atrás de la tristeza está la alegría. ujú, Atrás de la angustia está la calma. Atrás, o sea, no hay emociones buenas ni malas. Todas las emociones son necesarias. Y entonces el doctor Nuffet habla de cómo justamente en esta parte de la maduración y de profundizar en el vínculo, cuando tú experimentas dolor o ciertas, como llamémosle trauma, pero experiencias incómodas que te pueden llegar a doler, experiencias. el cerebro tiene la función, tiene dos funciones, haz de cuenta. Una función es llevarnos a madurar, desarrollar nuestro potencial como seres humanos, y Ujú, otra función es protegernos de las cosas que nos resultan vulnerables. ujú, Cuando algo me duele, mi cerebro inconscientemente, así rápido, activa mecanismos de defensa. Uno de estos mecanismos de defensa es adormece mis emociones. No sientas esto para que no te resulte vulnerable, para que puedas funcionar en un ambiente hiriente. ujú. Y esa es la parte en donde a veces perdemos y nos atoramos en el proceso de maduración, porque mi cerebro me cuida para que yo no me sienta vulnerable y me tiene adormecido. Y las emociones las necesitamos nosotros decimos que son las emociones, emoción, son Movimiento, movimiento. Necesita haber un movimiento emocional para poder llegar a madurar. claro. Yo necesito, en el sistema límbico, nuestro cerebro tiene una parte muy primitiva del cerebro, el sistema límbico, en donde están las emociones, los instintos, la parte, pues una parte primitiva La memoria emocional, sí, la en donde misma. yo siento. Ujú, Cuando yo experimento una amenaza, la siento en el sistema límbico. Si este fuera el cerebro, este es el sistema límbico, esta sería la corteza prefrontal. ujú. Y las emociones las siento en el sistema límbico y las aprendo a manejar, a gestionar en la corteza prefrontal. Esto implica desarrollo, tiempo, madurez, muchas cosas que a veces un niño pequeño no tiene. Lo que necesitamos hacer con un niño pequeño es ayudarlo a identificar su emoción, a sentirla y expresarla, se relaciona con ella, la identifica, le pone nombre y más adelante va a poder gestionarla. Poner Habemos muchos atención. adultos. Ahí ahí estamos hablando de un proceso de corregulación. El papá con su aplomo y con su calma abraza al pequeño mientras o acompaña al pequeño mientras está teniendo este estallido emocional, pero el papá se mantiene con aplomo y lo acompaña. Y eso sería Sería lo lo ideal, ideal. eso sería Exacto. lo ideal. Y entonces lo ayuda a entender lo que está pasando, lo ayuda a gestionarlo para que cuando el niño sea grande o conforme va creciendo y va ganando fortaleza interior, entonces el pequeño va pudiendo estar con la emoción, calmarse él mismo y resolver su problema. Por otro lado, cuando papá y mamá les decimos, cállate la boca, no llores, vete a tu cuarto, te voy a mandar con el tlacuache, lo único que hacemos es agregar más ansiedad, ansiedad por la emoción que se está sintiendo, culpa por la emoción que se está sintiendo, y esto no lleva al niño a madurar una posibilidad de gestionar la emoción y de transitarla en la vida adulta. ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, lo que pasa es que cuando nosotros cortamos la emoción, no permitimos su expresión, Ujú. no te puedes relacionar con ella. Yo no puedo relacionarme con algo que no siento. Y si yo no lo conozco, si yo no lo siento, si yo no lo identifico, ¿cómo lo voy a poder manejar a futuro? ¿No? Entonces nosotros hablamos que justamente que la templanza, el poder mantener un equilibrio, ser templada, una persona templada, necesita, en lugar de quitarle elementos, sumarle. Yo necesito sentir mi frustración, pero sentir también calidez. Ujú. Cuando yo puedo equilibrar mis emociones, cuando yo tengo más elementos para mezclarlos, puedo llegar a templarme emocionalmente. Entonces, lo último que vamos a recomendar es la supresión o la represión de las emociones. Siempre vamos a buscar la expresión emocional y buscar una expresión segura,
salidas seguras. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se haga daño el niño a sí mismo y que no le haga daño a otras personas, Claro. pero sí permitir que salga la emoción. Claro, es hermoso, hermoso lo que estás diciendo. Este, pero entonces aquí el asunto es que primero los papás tenemos que aprender a regularnos emocionalmente, ¿no? Tenemos que aprender a sentir la emoción y a no alterar, pues primero a sentirla, porque a veces o muchas veces la negamos, o sea, ya tenemos adormecido nuestro mundo emocional y creo que un reflejo de eso es que siempre estamos pensando, pensando, pensando y no dejamos de pensar que en realidad es como un sistema nervioso autónomo, como que nada más está funcionando en automático acá arriba, dándole vueltas porque no estamos funcionando ya con balance, ¿no? Entonces, sentir la emoción. Después, no asustarnos de lo que estamos sintiendo o no avergonzarnos de lo que estamos sintiendo, ¿no? Porque entonces, si estoy triste, vaya a estar yo deprimido o no, como qué barbaridad. O sea, es, es, es todo un entrenamiento que tenemos que tener como papás para aprender a mantener la calma y esto que dices es muy bonito, estamos sintiendo dolor, pero al mismo tiempo está esta calma, esta capacidad de estar tranquilos mientras sentimos dolor o esta capacidad de estar tranquilos mientras estamos sintiendo enojo, algo me puede estar irritando mucho, pero tengo esta capacidad de poder estar mirando mi enojo, gestionándolo, o sea, no dejando que el enojo me secuestre y entonces responder de una manera madura. Es que el tema es ese, como te decía hace rato, todos crecemos, pero no todos maduramos. Y muchas veces somos papás, generalmente somos papás no maduros, ¿no? Y hablando Fred, también como la paternidad es una oportunidad de madurar, de poder identificarte con tus emociones y también identificar y aceptar tu propia emoción y aceptar la emoción de los hijos. A veces a los papás nos saca de balance el ver a un hijo frustrado o no queremos que sufra o no queremos, nos altera eso. Entonces es bien importante aprender a relacionarnos con nuestras propias emociones y aceptar las emociones de los hijos. Eso es elemental. Además, siempre estamos haciendo todo cuando nos alteran las cosas o lo regañamos o estamos viendo a ver cómo compensamos, ¿no? Y a ver qué te doy para que no te sientas así o a ver qué hago para que no te sientas de esta. O sea, es como, o estoy como distrayéndote, ¿no? Distrayéndote. Me acuerdo un día cuando estaba yo aprendiendo todas estas técnicas de gestión emocional con HeartMath, fue muy interesante. Me fui a sacar sangre a un laboratorio. Y entonces, antes de mí en el cubículo estaba una nenita chiquitita que le estaban sacando sangre, ¿no? Y entonces estaba esta cosa de la mamá distrayéndola con cosas para que no llorara, ¿no? Y entonces fue muy interesante para mí ver, o sea, lo amoroso y lo cuidadoso de la mamá, pero la niña lloraba y la mamá le estaba pone y pon cosas. Y entonces decía, está tratando de calmarla con un objeto Externo. externo, externo. Y entonces empezamos con la paleta y el dulce, que no está mal dar una paleta y un dulce, pero no en esos momentos necesariamente. O sea, y luego seguimos con el teléfono, luego con la computadora, luego con las fiestas, luego con la ropa, luego con el alcohol, y además llegamos adultos y entonces necesitamos el coche, y entonces necesitamos el dinero, y entonces necesitamos el viaje. Y a mí me llegan pacientes que me dicen, a ver, tengo el coche, el esposo, la casa, la ropa, y tengo un vacío interior enorme y no sé qué hacer. Y yo creo que esto, así como que, boom, estamos haciendo como un circuito aquí, un círculo, donde cierra con esta historia de los changuitos, ¿no? O sea, tengo todo esto, pero es frío como el metal. Y me Porque es estoy un barril sin perdiendo. fondo. ¿Mm? Cuando tú recibes de afuera, es un barril sin fondo. Cuando tú ves desde adentro, cuando tú puedes llenar estos vacíos, o sea, esta niñita, aceptar la emoción, oye, te da miedo, estás asustada, duele, te pica la aguja. O sea, es bien importante mostrar, aceptar la emoción, darle la bienvenida y de esta manera la niña aprende a relacionarse con lo que siente, lo identifica y lo va a poder manejar mucho más fácil. Claro, no, entramos juntas, te abrazo y tú cierras tus ojitos y respiramos juntas Sí. y vas a sentir un pique. Ok, exacto. Y entonces estoy caminando con ella y le estoy enseñando.
con esto a hacerlo después con ella misma sola el resto de su vida. Sí, porque llenarlo con estímulos externos, como dices tú, es un barril sin fondo en donde cada vez quiero algo más. Y sí, hay paliativos, así como te adormecen las defensas emocionales, te ayudan a adormecer emociones. También cuando yo estoy distraído, metido en el Xbox, me desconecto un poco de la realidad. Y evidentemente, si me meto alcohol, cualquier sustancia que adormece, físicamente me adormece, me inhibe o me desinhibe, estoy adormecido y entonces, claro, empiezo a tener necesidad de estos estímulos externos, que puede ser cualquier adicción, ¿eh? Te estoy hablando de adicciones, no solo las sustancias, el shopping, el sexo, la pornografía, el Cojones. ejercicio, o sea, Sí, sí, cualquier o sea, cantidad. ni malas ni malas ni buenas, o sea, finalmente es una actividad que está adormeciendo un dolor, que en realidad eso son las adicciones, ¿no? Gabor Mate, que hace el prólogo al libro que aquí tengo el Lo libro. escribieron juntos. Sí, Gabor Maté y Nuffel escribieron juntos el libro. aquí lo tengo, o sea, Ah, compren este libro maravilloso, Regreso al vínculo familiar. Precisamente la introducción es por Gabor Maté, que es como mi amor de mi vida, es un psicólogo canadiense que es un hombre brillantísimo. Y bueno, por supuesto que voy a dejar aquí abajo los datos de Marifer, porque por Zoom da unos talleres maravillosos. Ella dice que no da consejos, o que no dan tips, o sea que hay que ver qué pasa con el niño. Sí, sí hay que ver qué pasa con el niño, pero de repente dice, si pasa esto, podemos hacer esto, si pasa esto, podemos hacer esto, si pasa esto, podemos hacer lo otro. O sea que identificar. para cada caso sí hay un camino, sí hay una indicación práctica de cómo hacerlo mejor. Ahí la tarea del papá, o si nuestra tarea como papás es tener la voluntad, la consistencia y la disciplina para observar y la paciencia para observar qué es lo que pasa con nuestros hijos y desde esta visión maravillosa que está llena de consejos de verdad muy prácticos, entonces poder saber qué hacer en ese momento y en esa situación. Yo he sabido de familias que ya perdimos al hijo y que han ido con amigas, porque Marifer no es mi única amiga que maneja este sistema. He sabido de amigas que dicen, ya perdí al hijo, ya perdí a la hija, esto ya valió gorro, perdón por mi francés. Y a partir de este enfoque, ellos han podido recuperar el vínculo con sus hijos adolescentes jóvenes, proteger a un chiquito que está teniendo un problema de vínculo en la escuela, bullying y todo este tipo de cosas. Sí, Que otro día te hablaré a que hablemos del bullying porque creo que es un tema muy importante. importantísimo. Y es un problema de relación también, no es un problema de conducta, no es un problema de temperamento, es un problema de relación y de vulnerabilidad, de defensas emocionales. Sí, sí, yo creo que es un tema que me va a gustar hablar porque también creo que a veces, bueno, me ha tocado oír como, bueno, antes era que te molestaban en la escuela y ahora ya le pusieron la etiqueta de bullying y no es tan grave. Y yo puedo decir sin temor a equivocarme, ya me dirás tú si estás de acuerdo conmigo, pero muchas veces las heridas del bullying dejan cicatrices psicológicas para toda la vida. Sí, y además no podemos normalizar las cosas, no porque haya existido siempre, tiene que seguir existiendo. O sea, creo que uno de los errores que tenemos como sociedad es que empezamos a normalizar lo que es frecuente, lo que todo mundo hace, y que sea normal no quiere decir que sea natural, No. ¿no? Entonces, cuando tú entiendes la raíz de dónde viene el bullying, te das cuenta que muchos de los niños lo que necesitan son adultos. Tú hablas ahorita de recuperar o reconstruir vínculos, y digo, claro que hay que recuperar y reconstruir vínculos, y los adultos necesitamos recuperar nuestro papel, recuperar nuestro instinto para educar y criar y colocarnos en la jerarquía correcta. Y los niños necesitan sentir, tanto que hablamos de la importancia de las emociones, necesitan sentir sus emociones. Un niño que no siente empatía, un niño que no siente temor, que no siente vergüenza, es más factible que sea un niño bullying si está en la jerarquía equivocada. Entonces, sí hay una correlación importante entre la vulnerabilidad, entre la vinculación, entre la madurez, que son los tres factores como clave del modelo Neufeld, y de ahí emanan cantidad de diagnósticos que a veces están equivocados, ¿no? Diagnósticos o sobrediagnósticos que tenemos con niños. Oposicionista desafiante. Y Oposicionista entonces, desafiante. a mí me da mucha tristeza todo esto en el sentido de que entonces diagnostican al niño
y entonces el niño es mandado a terapia. Y entonces la escuela no se hace cargo, el maestro no se hace responsable, los papás pagan mucho dinero, pero pues tampoco tienen mucho que hacer. Claro que se están peleando, se están divorciando o lo que tú quieras, y el niño queda etiquetado y queda solo. O sea, si estaba ya aislado con su problema de relación, con con un problema que viene siendo como el efecto de una cuestión de vinculación familiar, Es un síntoma de lo que está. es un síntoma. Si ya estaba, ese síntoma ya hablaba de un aislamiento, de una falta de vinculación, cuando es mandado a terapia con esta etiqueta, yo siento que queda todavía más aislado y más estigmatizado. Y no le hace ningún provecho al niño. Fíjate que, bueno, justamente yo soy neurolingüista, terapeuta de lenguaje y aprendizaje. Yo empecé atendiendo a niños con problemas de atención, de conducta, de aprendizaje, y ahí fue cuando yo dije, a ver, alto, me están llegando estos niños, yo estoy haciendo valoraciones psicopedagógicas, me parece que el desarrollo del niño en general va bien, hay niños con ciertas características por razones diferentes, no los puedo agrupar en estos síntomas, no puedo decir que este mismo niño tiene este diagnóstico que el otro no, ¿no? Y entonces yo decidí enfocarme más en ayudar a los adultos a ver a los hijos, a ver el desarrollo y a verte a ti como adulto también, cuál es tu papel. Y yo te lo digo por experiencia, ¿no? De pronto llegan los papás y prefieren pagarle a un terapeuta para que me arregle al niño que Exacto. asumir la responsabilidad de aquí está pasando algo. Y es que la paternidad es muy vulnerable. El asunto es que nos han enseñado, la cultura también nos enseña a los papás a creer y asumir que no tenemos lo necesario para ejercer una paternidad adecuada. Y entonces decimos, bueno, pues es que yo no sé cómo hacerlo, no sé qué está pasando. Y entonces, y el problema es del niño, porque la escuela dice el problema es del niño. Y entonces, bueno, pues el niño tiene que ir a terapia. A veces hay padres que el problema no es del niño, el problema es del vínculo y el problema lo tiene que resolver el adulto. Pero entonces la escuela le dice al adulto, resuélvelo. El adulto dice, no, yo te pago a ti para que tú lo hagas. O sea, son una serie de confusiones Es un que, círculo. que tendríamos que ir eventualmente, pues cada quien que nos dedicamos a esto de la familia, del corazón, de la salud emocional, ir como en nuestros espacios haciendo como un poquito de campaña, recordándole e invitando a los papás. Yo creo que sobre todo los papás nuevos. A mí me pasó cuando mi hija recién nació, yo dije, no tengo ni idea de qué hacer. Y eso está padre porque ahí caemos en una vulnerabilidad que nos abre a la posibilidad de ir en busca de esas herramientas que no conocemos para hacer nuestra familia, pero no poner el desarrollo de nuestros hijos en manos de otros, el desarrollo emocional, sino de verdad desde esta conciencia y esta vulnerabilidad de padres primerizos, empezar a buscar y les digo, amigas, amigos, de verdad, si están en ese momento maravilloso y glorioso de sus vidas, este libro, El Sistema Neufeld, de verdad tengo casi 60 años y muchos años estudiando desarrollo humano, psicología, distintos enfoques y nunca he encontrado algo tan efectivo, tan claro, tan de sentido común Congruente. y tan congruente, exacto, como este enfoque. Entonces, Sí. si no es con Marifer, que ahí están sus datos, busquen Gordon Neufeld. Hay una institución Neufeld en este país y hay muchas terapeutas Neufeld, seguro una cerca de su casa. Sí, somos facilitadoras. La verdad es que la mayoría de las que formamos parte del Instituto NUFED somos facilitadores de cursos. Los cursos te dan información clara, información precisa, es como una cuestión académica. Aparte, bueno, puedes tener un apoyo. Yo, por ejemplo, independientemente del Instituto NUFED, también doy asesorías particulares, doy orientación educativa familiar, doy asesoría parental. Y lo que tratamos es esto, ¿no? De dar estas herramientas para que los papás se puedan hacer cargo de sus hijos y no nada más, hablabas de papás primerizos, me parece muy importante, sí, que como papá primerizo llegues con cierta información, pero a veces las cosas se te van presentando en el camino y ya tienes hijos más grandes y descubres cosas nuevas. Entonces yo digo que la paternidad o la parentalidad es algo que tienes que estar reestructurando y acomodando. Claro, bueno, digo papás primerizos porque Sí, es de esta parte donde estás como esponja. Pero bueno, si yo tengo un adolescente, soy una mamá primeriza de un adolescente. En realidad es exacto. chistoso porque en realidad
todo el tiempo estamos siendo primerizos. Tenemos un hijo y creemos que ya con ese ya aprendimos. El que viene nos presenta escenarios totalmente distintos y siempre son desafíos que nos hacen, nos ponen contra la pared y el reto es dónde voy a crecer yo, dónde tengo que madurar yo para promover la maduración de mi pequeño, ¿no? Porque es un asunto entre mi pequeño y yo. Y creo que incluso empezar a trabajar esto del vínculo también protege mucho a la pareja. Sí, por supuesto. Y porque también a mí algo que me encanta de este modelo es que no se limita a las relaciones materno-filial, se va a cualquier tipo de relación, relación entre amigas, relación de pareja, relación con nuestros propios padres. Poder entender cómo se va dando esto, aprendes a sanar muchas cosas, ¿no? Tú lo acabas de decir, realmente la paternidad es una oportunidad para madurar, para ser mejores personas. A Y veces no te das cuenta. y lo sanas más desde adquirir habilidades para hacerlo correctamente que desde ir a tratar de entender lo que te pasó en la La infancia. conciencia. Aquí se trata de conciencia y de tomar responsabilidad, Ujú. ¿no? O Pero sea, es más práctico, es más práctico. exacto. Sí, eso, a mí me encanta eso del modelo que te dice, a ver, esto es lo que hay. Con lo que hay, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer. ¿Sí? Entonces, en vez de el, el por qué o el para qué, es, bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora esto, lo que hay que hacer es esto. Y cuando lo haces, adquieres una herramienta, adquieres un conocimiento que no habías tenido antes. ¿Por qué? No había antes, pero ahora ya lo tienes. Y con este conocimiento puedes ir sacando adelante tu pareja, tu familia, tus hijos y quizás tus propios dolores de la infancia. Tú mismo, exacto. Qué Así belleza. estamos. Qué belleza. Bueno, pues esta no va a ser la última vez que te tengamos en este espacio. Encantada. Es una dicha haber cotorreado contigo. Yo ni al café le di un sorbo porque estaba yo feliz escuchándote, Chisme. feliz escuchándote. Muchas gracias y pues amigos, espero que hayan disfrutado de este tiempecito con Marifer. Ahí Gracias. están los datos. Yo Y, encantada. ay, qué linda, gracias. Nos vemos el mes que entra. Beso a todos. Gracias, Hasta luego. Marifer. Bendiciones. Bye, gracias.